Bueno, pues volvemos de publicidad y ya toca hablar en nuestra sección de salud. Me acompaña hoy Guillermo Velázquez. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. Médico residente del Centro de Salud Luis Taracido de Bollullos. Como os comentaba al principio del programa, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y precisamente de esta enfermedad viene hoy a hablarnos Guillermo. Yo creo que podríamos empezar, Guillermo, pues definiendo, explicando a la gente que nos ve qué significan esas siglas, SIDA y también VIH, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahí ya podemos definir lo que es la enfermedad. Efectivamente, hay cierta confusión porque se suele hablar de VIH y se cree que es lo mismo que el SIDA, y sin embargo el VIH es una infección vírica que hace que las defensas bajen en el cuerpo y se tenga más facilidad para adquirir infecciones e incluso tumores. Y el SIDA es cuando ya el síndrome está instituido, es decir, cuando ya la persona ha adquirido la infección y se ha manifestado. Ese sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ese es el SIDA, que se diferencia del VIH. Provocado por el VIH, que significa el virus de inmunodeficiencia humana. Eso es. Para seguir un poco comentando, pues, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Sí, hombre, la forma de diagnosticarlo es muy sencilla, es decir, con una prueba, un análisis de sangre, que es muy sencillo, y que en 30 minutos da el resultado. Es decir, es una forma muy fácil de detectarlo y sobre todo con eso lo que se pretende es que no haya contagio, sobre todo a personas, a terceros, ¿no? Porque cuando una persona está infectada, lo que interesa cuanto antes es detectar que tiene la infección. Esa prueba se hace en centros de salud, se puede hacer también en algunas ONG que colaboran con la organización que está, algunas organizaciones internacionales que están en contra del SIDA, y en los centros de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, incluso en farmacias también se puede hacer. Sí, no se exige la tarjeta sanitaria, no se exige ningún documento, salvo algún documento para identificar a la persona. Pero es muy fácil de hacer y tiene una fiabilidad bastante importante la prueba. O sea que... ¿Y en qué personas o en qué colectivo está recomendado que se realice esta prueba? Hombre, sí. ¿Por alguna circunstancia en especial o en general, toda la población en general? Me imagino que no. No es una prueba que habría que hacer a la población en general. Hasta hace relativamente poco tiempo siempre se hablaba de grupos de riesgo y realmente no hay grupos de riesgo. De hecho, se estigmatizaba un poco al colectivo homosexual por el tema del SIDA. Y desde hace ya bastantes años lo que se ha detectado que el problema es de conductas de riesgo. Entonces, fundamentalmente los colectivos a los que interesa hacer el diagnóstico precoz serían a las embarazadas o a las mujeres que planifiquen un embarazo, por aquello de evitar el contagio. También habría que hacérselo a las personas que tienen algún tipo de conducta de riesgo, es decir, que hayan mantenido relaciones sexuales con penetración y sobre todo si hay algún tipo de herida sangrante, es decir, que no sea una herida cicatrizada. En las conductas de riesgo entrarían conductas heterosexuales y homosexuales, es decir, que no hay una distinción. De hecho, las heterosexuales están aumentando, es decir, los contagios por vía heterosexual. Y en las embarazadas fundamentalmente para no transmitir la infección al feto, y en las personas que comparten algún tipo de instrumento punzante, como serían jeringuillas o algún utensilio en el que haya contaminación con sangre, ¿no? Directa. Tú has comentado, quizás has dado ya un poco unas pinceladas de lo que es el tema de la transmisión. ¿Podrías explicar explícitamente, decir, todas las madres portadoras de ese virus lo van a transmitir a sus hijos? ¿Pasa siempre, 100%, no siempre? Hombre, y luego otro tipo de contagio. Otro tipo, bueno, en la mujer embarazada, fundamentalmente es cuando se puede producir el contagio en los partos naturales, es decir, por vía vaginal. Cuando hay una contaminación, o sea, cuando la madre está infectada, casi, por lo menos con bastante probabilidad, va a infectarse el feto, ¿no? El niño que nace. Pero hay formas de intentar evitar el contagio, que es a través de hacer un parto por cesárea, y también habría la aplicación de antirretrovirales, es decir, se podría intentar no producir el contagio, pero difícilmente una madre que tenga VIH
no vaya a transmitírselo a su hijo. Por eso interesa cuanto antes hacer la detección, para intentar evitar en la medida de lo posible que esa mujer, por ejemplo, tuviera un embarazo, o por lo menos que lo supiera antes de quedarse embarazada. En lo que se refiere a otro tipo de contagio, otro tipo de contagio, evidentemente lo que habría que evitar serían conductas de riesgo, es decir, el uso del preservativo es una cosa que es indubitable que frena el avance de la enfermedad, porque de hecho cuando se generalizó el uso del preservativo, pues se redujeron las cifras, ¿no?, de infectados. Y el hecho de no compartir, por ejemplo, jeringuillas. De hecho, en muchos CPD, de hecho aquí en el pueblo creo que hay un centro de provincial de drogodependencia, se suministran a los drogodependientes material para que sean de un solo uso, es decir, para que no compartan jeringuillas, por ejemplo. Las personas que tengan alguna herida y que tengan alguna conducta relacionada con la conducta de riesgo que te decía antes, pues evidentemente tendrían que evitar el contacto sin medidas de protección, ¿no? ¿Siguen existiendo muchos tabúes acerca de esta enfermedad, Guillermo? Sí, hombre, cada vez menos, porque por ejemplo el de la homosexualidad o el del colectivo homosexual como portador o como transmisor de la enfermedad, digamos, parece que se ha circunscrito a que haya conducta de riesgo, no solo a que haya al todo el colectivo homosexual. Pero sí hay muchos tabúes, ¿no? Porque de hecho hay mucha gente que se cree que puede transmitirse por la saliva, es decir, un simple beso podría transmitir la enfermedad, y no es cierto. Es decir, que no hay posibilidades de transmisión, por ejemplo, en el intercambio de toallas, es decir, compartir toallas con una persona que tenga la infección del VIH no es sinónimo de infección, de hecho no la produce. No la producen caricias, no la producen, es decir, que ahí el estigma ese también de no acercarse a alguien VIH positivo, no, pues es más fácil que te lo contagie a lo mejor un tuberculoso que una persona que tiene VIH, es decir, de hecho el seropositivo, ya claro la expresión de seropositivo, sería la persona que tiene la infección pero no la ha desarrollado todavía, es decir, puede contagiar pero él no ha tenido manifestación de la enfermedad. Y aparentemente pues, puede ser una persona que pudiera tener una relación totalmente normal con los demás, ¿no? Y sin embargo alguien que tiene un VIH y que tiene menos defensa es una persona que exteriormente tiene un aspecto algo de enfermo y demás, pues la gente lo rechaza, ¿no? Y no debe de rechazarlo. ¿Se puede ser seropositivo toda la vida sin llegar a desarrollar la enfermedad? Sí, puede ser. O sea, de hecho, hombre, no hay muchos casos, pero ha habido personajes públicos que han estado muchísimos años, el caso del baloncestista americano de la NBA, que se llevó un montón de años siendo seropositivo, pero no desarrollaba la enfermedad, ¿no? O sea, y me parece que tuvo como 15 años, ¿no?, sin tenerla. Y con el tratamiento de los antirretrovirales no se cura la enfermedad, porque evidentemente el SIDA todavía no tiene cura, pero sí se aguanta la infección, es decir, la persona está más o menos asintomática, eso sí, tiene que estar de por vida con los antirretrovirales, ¿no? ¿Esa es ahora mismo la solución que existe en cuanto a tratamiento? Es decir, ¿en qué situación se encuentra en lo que se refiere a tratamiento de esta enfermedad? Hombre, actualmente hay varios ensayos clínicos que van en la búsqueda de una vacuna contra el SIDA, ¿no? Pero no la hay en la actualidad. Lo que sí hay es un estudio muy extenso en el tema del tratamiento de los antirretrovirales, y cada vez son más seguros a la hora de tratar, porque los primeros antirretrovirales que se utilizaban eran muy agresivos, ¿no?, con el enfermo, y sin embargo ahora pues con una cantidad de antirretrovirales relativamente aceptable, la persona puede estar muchos años, de hecho se ha convertido en una enfermedad crónica, no es una enfermedad automáticamente mortal, ¿no?, es una enfermedad crónica, pues la persona puede morirse de cualquier cosa menos de SIDA, ¿no? Y en lo que se refiere a la importancia de celebrar un día como este, de celebrar un Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, desde el punto de vista médico, ¿cómo lo valoráis? Hombre, en primer lugar el hecho de que se conmemore, porque yo me imagino que todo el mundo dice, bueno, todos los días hay un día de algo, ¿no? O sea, llega un momento en que aburre un poco, ¿no? Pero el hecho de que sea ahora es importante porque hace 30 años fue cuando se diagnosticó el primer caso de SIDA. Es decir, como
como un caso de VIH y que llevaba aparejado el síndrome de inmunodeficiencia, hace justo 30 años. Entonces, en 30 años los avances que ha tenido la enfermedad y el control de la enfermedad han sido muy importantes, pero evidentemente no se puede bajar la guardia. Eso es digamos, sería la justificación de que haya un día como hoy, ¿no? Una cosa muy importante es que, y que hay que tener muy en cuenta, es que hace 30 años se han reducido mucho las cifras, pero en el mundo, evidentemente, como sabemos, hay mundo de ricos y mundo de pobres, o primer mundo y segundo mundo o tercer mundo, y en el primer mundo está más controlada la enfermedad, y sin embargo en el tercer mundo, por circunstancias y por temas económicos, no está controlada. Así todo, gracias a esto, lo que se ha luchado en estos 30 años, lo que se ha investigado, pues se ha reducido casi un 25%, por ejemplo, la mortalidad infantil en VIH, ¿no?, en países del tercer mundo. Es decir, que avanzar estamos avanzando. Pero claro, por eso es importante mantener este día, ¿no? Tú comentabas antes un poco en qué situación se encuentra lo que es los tratamientos actuales. ¿Ves muy lejos todavía algo definitivo contra el SIDA? ¿Se está avanzando en estos momentos en los que la ciencia y la tecnología avanza a pasos tan deprisa? En el tema de muchas enfermedades como esta, quizás avanza menos de lo que nos gustaría. Hombre, los avances son muy importantes si nos remontamos a 30 años atrás. Evidentemente de 5 o 10 años hacia acá, pues se ha avanzado mucho, pero bueno, ahí entramos en la discusión de qué medios se utilizan o qué importes se dedican a la industria, ¿no?, de farmacéutica, por ejemplo. No, pues en el tercer mundo siempre se ha hablado de que el 90% de la población o el 80% de la población vive en el tercer mundo, y a ellos se le dedican el 10% de los recursos, ¿no?, y sanitarios en este caso, y farmacológicos. Y en el primer mundo, que vivimos un 10% de la población mundial, pues se dedica al 80% de los recursos sanitarios. Por ahí hay algo, es decir, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, evidentemente tienen que cambiar muchas cosas, pero sí se está en una buena línea, porque hay enfermedades que también son incrementan mucho la mortalidad, como en el caso del SIDA, hay del orden de 2 millones de personas que mueren cada año por el SIDA. Es decir, yo creo que la enfermedad, estoy seguro de que es la enfermedad infecciosa que causa más muertes actualmente, ¿no? Y sin embargo las cifras van bajando, ¿no? Hay, como te decía antes, ensayos clínicos que van en la línea de encontrar una vacuna, pero yo me calculo que por lo menos hasta dentro de 5 o 10 años no habrá una vacuna real contra el SIDA. Pues está diciendo un plazo más o menos cortito. Por lo menos a la velocidad con la que se avanza, ¿no? De hecho, en la malaria hay una vacuna que está probándose, que fue la del doctor Patarroyo, ¿no?, que se patentó, y hay grupos españoles que están trabajando en África con vacunas contra la malaria también, y están teniendo éxito, es decir, yo creo que la cosa va avanzando. Bueno, pues en un día como hoy nos quedamos con esa parte positiva, con esa esperanza que tú das de que, bueno, que a lo mejor en unos 5 años puede haber una cura para esta enfermedad, o por lo menos una vacuna para poder evitarla. Y nos quedamos también con ese otro dato que decías, que cada vez pues, se reduce más lo que es el contagio, que no deja de ser también un dato positivo, ¿verdad? Bueno, Guillermo. Sí, hay una indicación que te quería hacer nada más, como para concluir, que independientemente de que las cifras generales estén bajando, sí hay una cosa que tiene que tenernos un poco en alerta, ¿no? Y es que está aumentando proporcionalmente el número de contagios por vía heterosexual. Es decir, el colectivo homosexual asumió muy bien su papel, digamos, de control de la enfermedad, y de hecho asumieron ese papel de control, y sin embargo en el ámbito del heterosexual se relajó un poco la situación, ¿no? Entonces es una llamada de atención un poco en general a la población, ¿no?, de que hay que tener precauciones siempre y no bajar la guardia. ¿Vale? Pues nos quedamos con la parte positiva y con esta advertencia de no bajar la guardia. Guillermo Velázquez, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Vale.